Le di raíz a una mujer empapada. Lo que dijo antes de bajar cambió todo, y en esa mula bajo la lluvia no sabía que estaba a punto de chocar de frente con una verdad que llevaba años esquivando. A veces una simple parada te cambia la ruta para siempre. El viento silbaba entre los espejos del Scania rojo como un lamento viejo. Ramiro apretó los nudillos contra el volante mientras el motor soltaba un rugido largo, áspero, como despertando de un mal sueño. Eran casi las 5 de la mañana y la neblina de la Ruta 14 parecía una sábana sucia tendida sobre el asfalto. «¡Órale, cabrón! ¡A darle!», murmuró metiendo primera con un chirrido. Una ráfaga de aire helado se coló por la rendija de la ventana. Ramiro cerró la chamarra hasta el cuello. En la radio sonaba una cumbia lenta, perdida entre interferencias. Afuera, la carretera se estiraba como una promesa rota. El celular vibró sobre el tablero. Un mensaje: «No olvides que hoy cumple años tu hija. Aunque no te hable, sigue esperando algo de ti». Era de su exesposa. Ramiro soltó una risa amarga y bajó el volumen de la radio. ¿Esperar? Ya ni yo me espero nada. Pisó el acelerador. El camión rugió otra vez, tragando kilómetros entre charcos. A las 6 en punto, la primera entrega. Rollos de papel industrial en una bodega de Concordia. Ramiro bajó de la cabina, estirando la espalda como un perro viejo. La humedad le calaba en los huesos. Un joven con chaleco naranja se acercó con cara de dormido. «¿Sosa? El mismo. ¿Dónde quieren la carga?» Mientras descargaban, Ramiro encendió un cigarro. Miró el humo mezclarse con la bruma. El paisaje era siempre el mismo. Galpones, charcos, rostros cansados. Nadie hablaba más de lo necesario. Nadie preguntaba más de la cuenta. Cuando volvió a subirse al camión, un viejo conocido lo esperaba en la entrada. Pacheco, otro mulero curtido, con panza de cerveza y mirada viva. «Ramiro, hijo de la chingada, ¿todavía sigues dándole a la ruta? Mientras aguante la mula, aquí ando». Se saludaron con un apretón fuerte. Pacheco le ofreció un mate. «Hoy está pesada la cosa, ¿eh? Dicen que más adelante hay bronca con los federales, revisando todo». «Siempre hay bronca, Pacheco. Nomás cambian de uniforme». Rieron, pero algo se quebraba por dentro. Elvira aún no aparecía, pero la tormenta que la traería ya se dibujaba en el horizonte. A las 9, el cielo se cerró de golpe. Un trueno reventó como un cañonazo y la lluvia cayó como si el mundo se estuviera lavando las heridas. Ramiro manejaba con los ojos clavados en la línea blanca del borde, las luces del camión perforando la cortina de agua, y entonces la vio, parada en la banquina, empapada, temblando bajo un paraguas vencido, una mujer con un bolso apretado contra el pecho, el cabello pegado a la cara, los labios morados. Ramiro frenó en seco. El Scania chirrió como si protestara. La mujer levantó la mirada. No hizo señas, no pidió nada, solo lo miró. «Chingá», dijo él, y golpeó el volante. «Esto no me toca a mí», pero abrió la puerta de todas formas. «Súbase si quiere, no tengo tiempo para explicaciones». Ella no dijo nada. Solo subió, mojando el asiento, y cerró la puerta con un golpe seco. El olor a tierra mojada y miedo se mezcló en el interior de la cabina. «¿A dónde?», preguntó él sin mirarla. «Más adelante», dijo ella con voz ronca. «Le aviso». Y en ese instante, sin saberlo, Ramiro Sosa ya no iba manejando solo. El motor seguía ronroneando como gato viejo mientras la lluvia golpeaba el parabrisas con furia. Ramiro ajustó el retrovisor sin mirar directamente a la mujer a su lado. Ella no había dicho ni una palabra desde que subió. Solo apretaba el bolso contra las piernas, como si dentro llevara algo más que ropa mojada, algo que pesaba, mucho. Kilómetro 211. El cartel pasó rápido, como todo en la vida de Ramiro últimamente. «¿No tiene frío?», preguntó, más por romper el silencio que por interés real. La mujer negó con la cabeza sin hablar. Tenía la mirada fija al frente, los labios apretados. Ramiro no insistió. Había aprendido a respetar los silencios. A veces dicen más que cualquier pinche discurso.
Encendió otro cigarro y bajó un poco la ventana. El viento frío le golpeó la cara y por un instante se sintió vivo. No feliz, ni tranquilo. Vivo, a secas. Mi hija cumple años hoy, dijo de la nada sin mirar a nadie. 14. No la veo desde que tenía 10. La mujer giró apenas el rostro, pero no respondió. Solo lo observó como si estuviera esperando algo más. Ramiro apretó los dientes. La neta, no sé por qué dije eso. Ni me va a llamar. Su jefa se encargó de eso. Me borró de su vida como si fuera una pinche mancha. Pasaron un par de kilómetros en silencio. El cigarro se consumió hasta casi quemarle los dedos. Lo tiró por la ventana y volvió a concentrarse en la carretera. En una curva cerrada, una memoria lo golpeó de frente. Era él, bajando de la mula con un regalo envuelto en papel rosa. Una muñeca carísima, de esas que hablan y todo. Su hija, Alma, lo esperaba en la puerta con una sonrisa que podía partirle el alma a cualquiera. Pero la sonrisa se desvaneció cuando vio que él traía el regalo y olor a cerveza. «Llegaste tarde», le había dicho su ex. «Otra vez tarde, Ramiro». Elvira aún no sabía si así se llamaba de verdad. Lo miró de reojo, como si sintiera que algo se había roto en él en ese instante. «¿Por qué dejó de verla?», preguntó con voz suave, casi como un susurro. Ramiro tragó saliva. No era una pregunta que se esperaba, ni quería contestar. No es tan fácil. Las broncas, los juicios, la distancia. Uno piensa que va a arreglarlo mañana, y cuando te das cuenta ya pasaron 4 pinches años. Ella bajó la mirada. «El tiempo no regresa», murmuró. Esa frase se le quedó retumbando en la cabeza, como un eco en una cueva vacía. Kilómetro 234. El cielo se oscurecía más. Las gotas eran ahora gruesas y constantes. Un par de truenos se oyeron a lo lejos. El camino parecía estarse cerrando tras ellos. Ramiro cambió de marcha y bajó un poco la velocidad. El aire dentro de la cabina estaba cargado como antes de una tormenta eléctrica, no solo la del cielo. «¿Y usted?», preguntó él por fin. «¿De dónde viene tan mojada?». Ella lo miró. Por un segundo, Ramiro pensó que iba a soltar toda la historia, pero solo dijo: «De un lugar que no quiero volver a pisar», y volvió a mirar hacia el frente. Ramiro no insistió. Tenía esa mirada, la de alguien que había tenido que irse sin despedirse, y eso, chingá, sí que dolía. El rugido del motor siguió marcando el ritmo de ese silencio espeso. Afuera, la ruta 14 se alargaba, como si nunca fuera a terminar. Pero algo le decía a Ramiro que el verdadero camino que estaba por recorrer no estaba en el asfalto. El cielo se vino abajo sin avisar. Ni un rayo, ni un trueno previo. Solo el golpe seco del agua cayendo como si hubieran roto una represa allá arriba. Ramiro maldijo por lo bajo y redujo la velocidad. Las llantas del Scania patinaban levemente sobre el asfalto encharcado y los limpiaparabrisas iban al máximo, pero aún así, la visibilidad era casi nula. «Pinche tormenta», dijo apretando el volante, con la vista fija en la línea blanca del borde. La mujer a su lado no se movía, ni siquiera parecía respirar. Seguía aferrada a su bolso como si fuera un salvavidas en medio del naufragio. Kilómetro 256. Paso de los Libres quedaba a unos 10 minutos, pero el tráfico estaba pesado por la lluvia. Camiones detenidos, autos encendidos, con las intermitentes puestas, gente esperando bajo techos improvisados. La radio anunció un corte de luz en varios sectores y el cierre temporal del paso fronterizo. Caos, como siempre que el agua decide recordarle a todos quién manda. Ramiro frenó al ver un semáforo parpadeando en rojo. En la banqueta, frente a una ferretería cerrada, había otra mujer, empapada, más joven que Elvira, de unos 30 y tantos, sola, sin paraguas, con la ropa pegada al cuerpo y el pelo chorreando agua. Se abrazaba a sí misma mientras trataba de cubrirse bajo el toldo metálico, inútil contra la tormenta. «Mira nomás», murmuró Ramiro. Elvira alzó la vista, la vio también. No dijo nada, pero bajó la mirada al instante. Ramiro dudó. No era cosa suya.
Él ya traía su propio paquete misterioso en el asiento del copiloto. No necesitaba más. El semáforo cambió a verde. El camión avanzó unos metros. Luego se detuvo. «Chingá tu madre, Ramiro», masculló, golpeando el volante con la palma. Reversó el camión unos pocos metros, lo suficiente para quedar frente a la mujer. Bajó la ventana del copiloto. «Oiga, ¿va a algún lado?» La mujer lo miró sin moverse, como si no entendiera la pregunta. «¿Quiere que la lleve?», insistió, esta vez más alto. Ella vaciló, pero se acercó. Estaba temblando, los dientes le castañeaban. «¿Sí se puede? No sé, está lloviendo bien culero». «Súbase antes que se enferme». Abrió la puerta y ella trepó como pudo, empapando aún más el asiento y llenando la cabina con olor a calle mojada. Elvira se movió ligeramente haciéndose a un lado. No cruzaron palabra. «Gracias», dijo la recién llegada con la voz temblorosa. «No más hasta la terminal, si se puede». «Órale, ahorita pasamos por ahí». El silencio regresó. Solo se oía el golpeteo de la lluvia sobre el techo del Scania y el chillido de los limpiaparabrisas. Ramiro miró por el retrovisor. Las luces de paso de los libres titilaban a lo lejos, como si el pueblo también estuviera aguantando el temporal. Elvira miró por la ventana, con los ojos perdidos. La nueva pasajera frotaba sus brazos, intentando entrar en calor. «¿Y ustedes a dónde van?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Ramiro dudó. «Aún no lo sabemos», respondió sin despegar los ojos del camino. Y esa respuesta, aunque corta, dejó un eco incómodo dentro de la cabina. Porque era la neta, no sabían a dónde iban, ni ella, ni Elvira, ni él. Solo sabían que seguían en movimiento, como huyendo de algo que ninguno se atrevía a nombrar. La lluvia seguía como si no tuviera planes de parar nunca. Ramiro maniobraba con cuidado entre charcos y semáforos muertos. La terminal no quedaba lejos, pero parecía que cada vuelta de llanta los alejaba más de algo que todavía no sabían qué era. La nueva pasajera bajó sin hacer ruido. Le agradeció con un «Dios lo bendiga» y desapareció entre los techos de zinc de la estación, cargando un bolso azul y una expresión que parecía decir «Aquí nadie me espera». Ramiro cerró la puerta. Silencio otra vez. «¿Todo bien?», preguntó, echando un vistazo de reojo a la mujer que seguía sentada junto a él, la primera, la que no se bajó. Ella asintió despacio. «¿Tiene nombre, por lo menos?», agregó él, intentando romper esa pared invisible que llevaba kilómetros entre ellos. «Elvira», dijo ella sin mirarlo. Ese nombre le sonó a canción vieja, a patio, con sillas plegables y radio AM. No era un nombre común ya. Era nombre de alguien que tenía historia, de esas que no se cuentan a la primera. «Ramiro», respondió él, como si hiciera falta. Ella asintió, como si ya lo supiera, como si lo hubiera leído en la forma en que manejaba o en la forma en que respiraba con cansancio. Volvieron al camino, paso de los libres, quedaba atrás como un recuerdo mojado. Ramiro no era de hablar mucho, pero el silencio con Elvira no era normal. No era ese silencio cómodo de la carretera, sino uno tenso, como cuando sabes que alguien está escondiendo algo, pero no sabes si preguntar o dejar que el tiempo lo suelte solo. «¿Y para dónde va, Elvira?». «Más adelante», dijo ella, apenas abriendo la boca. «Santa Fe, Rosario, Buenos Aires». «Más adelante», repitió con esa misma voz bajita, como si tuviera miedo de que el viento se llevara sus palabras. Ramiro la miró de reojo otra vez. Tenía el rostro pálido, ojeras profundas y los labios apretados. El cabello mojado aún le chorreaba por el cuello. Pero no era eso lo que le llamaba la atención. Era la forma en que miraba al frente, como si no viera el camino, sino algo mucho más lejos, tal vez algo que ya pasó o que no quiere que vuelva. No es común ver a una mujer sola, en medio de la tormenta, sin bolso grande, sin paraguas. Soltó, tanteando terreno.
No soy común, dijo ella sin pestañear, y eso lo dejó sin palabras. No por la respuesta en sí, sino por la certeza con la que lo dijo. Como si lo supiera desde siempre, el Scania rugía bajito, como si también se hubiera quedado pensativo. Pasaron varios kilómetros así, sin hablar. La lluvia bajó un poco, pero no lo suficiente para ver estrellas o luna. Todo seguía oscuro, cerrado, como si el cielo tuviera una bronca personal con ellos. Ramiro pensó en su hija, en Alma, en si alguna vez estaría sentada en un asiento como ese, sola, mojada, con miedo, y algo en el estómago se le apretó feo. ¿Tiene hijos?, preguntó sin pensarlo. Elvira giró lentamente la cabeza. Lo miró directo a los ojos. Por un segundo, Ramiro sintió que lo estaban viendo por dentro, hasta el hueso. «¡Tuve!», dijo, y volvió a mirar al frente. Ramiro no preguntó más. No era momento. Pero supo, sin que nadie se lo explicara, que Elvira estaba cargando algo más que un pasado. Estaba cargando una pérdida, de esas que no se nombran, pero que se sienten en el aire, como cuando algo en ti ya no está entero. Y entonces, sin quererlo, sin entenderlo del todo, decidió no bajarla, aunque no supiera a dónde iba, aunque no le dijera nada más, porque algo le decía que ese viaje era más suyo que de ella. El rugido del motor volvía a ser el único sonido constante. La lluvia había aflojado, pero seguía cayendo como si no tuviera prisa. Afuera, el paisaje era puro campo mojado y postes de luz parpadeando a lo lejos. Dentro del camión, el ambiente se había vuelto espeso, como si el aire también cargara con algo que nadie quería nombrar. Ramiro giró la perilla del estéreo y una ranchera melancólica llenó la cabina. Elvira no reaccionó. Seguía con los ojos perdidos, como si estuviera mirando por una ventana que solo ella podía ver. Mi jefe decía que el silencio en la carretera te puede volver loco si no lo sabes manejar, comentó Ramiro intentando romper la capa de tensión que se acumulaba. Elvira giró apenas el rostro, pero no dijo nada. Por eso siempre llevo música o hablo conmigo mismo, siguió él, con una sonrisa leve. Hasta discusiones tengo, ¿eh? Me peleo solo como loco. Nada, ni una risa, ni una mueca, solo silencio. Ramiro se acomodó en el asiento. No era que le incomodara el silencio, pero ese, en particular, se sentía como si algo estuviera a punto de romperse. No sabía si en ella, en él o en el camino. ¿Y entonces? ¿De verdad no tiene ni un destino claro?, insistió. Sí tengo, respondió ella seca, pero no lo digo. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie me esté esperando. Eso lo descolocó un poco. Quiso preguntar más, pero se contuvo. No era momento, no era su historia. Un bache los hizo brincar en seco. Ramiro maldijo, aferrando el volante. La lluvia empezaba otra vez con fuerza. Parecía que cada kilómetro traía más tormenta. ¿Sabe qué es lo peor de manejar de noche?, dijo él, de la nada. ¿Qué? Que a veces uno no sabe si está huyendo o avanzando. Nomás, sigue. Elvira lo miró largo. Por primera vez, no con frialdad, sino con un dejo de comprensión, como si esas palabras hubieran tocado algo que ella también venía sintiendo. A veces es ambas cosas, dijo bajito. El camión siguió avanzando. La carretera se volvía un hilo gris, perdido entre sombras. ¿Y usted? ¿Huye o avanza?, preguntó Elvira, casi con ironía. Ramiro pensó en Alma, en la vez que le prometió verla y no llegó, en el mensaje de su ex, en los cumpleaños perdidos. No sé, hay días que pienso que nomás estoy dando vueltas, como perro sin dueño. Elvira asintió sin mirarlo. Esa respuesta le bastaba. La radio empezó a fallar. Interferencia. La música se distorsionó hasta desaparecer. Solo quedaba el sonido del motor y la lluvia marcando un ritmo triste sobre el techo. Ramiro apagó el estéreo. Ya no hacía falta tapar el silencio. ¿Sabe qué siento?, dijo él de pronto. Que usted está más lejos que el pinche destino al que vamos. Elvira soltó una risa leve, inesperada, apenas un suspiro. Tal vez ya llegué.
No más, no me di cuenta. Y otra vez, el silencio. Pero ya no era el mismo. Ahora era un silencio compartido. Pesado, sí, pero con espacio para respirar. Como si los dos supieran que, aunque no se dijera nada, algo en ellos empezaba a moverse. El camino seguía. Y lo que venía, Ramiro lo sentía en la piel. Ese viaje no era solo de kilómetros. Era de verdades. El camión se detuvo con un leve silbido de frenos frente a una estación vieja, en las afueras de Gualeguaychú. A un costado, 2 surtidores oxidados y un cartel de Pepsi de los años 90 daban la bienvenida. No había mucha gente. Apenas un par de camioneros tomando mate bajo el techito y un empleado con cara de dormido que salió a ver quién había llegado. «Voy por algo para comer», dijo Ramiro, estirando el cuerpo antes de bajar. «¿Le traigo algo?» Elvira negó con la cabeza. No lo miró. Seguía con la vista clavada en la ventana, como si algo allá afuera le diera más miedo que la tormenta. Ramiro la observó un segundo más antes de bajarse. Sabía leer a la gente y Elvira no solo tenía miedo, estaba escondiéndose. Entró al mini súper, olía a pan recalentado y café quemado. Agarró 2 sándwiches de milanesa envueltos en papel aluminio, una botella de agua y una coca. «¿Todo bien, compa?», le preguntó el cajero mientras marcaba los productos. «Más o menos. Traigo una bronca silenciosa ahí arriba», bromeó Ramiro, señalando con la cabeza hacia el camión. «Aguas. Las broncas silenciosas son las que revientan más fuerte». Ramiro asintió, pagó y regresó. Al acercarse al camión, la vio. Elvira tenía la cabeza agachada y el cuerpo encogido. Desde lejos parecía una niña asustada, no la mujer fuerte y seca que apenas le hablaba. Subió sin decir nada. Le ofreció uno de los sándwiches. «Ándele, no me deje comer solo». Ella lo tomó con cuidado, como si le diera vergüenza. Le dio una mordida pequeña, mínima. Apenas mojó el pan con los labios. Luego lo dejó sobre sus piernas. «¿No tiene hambre?» «No mucha». «¿Desde cuándo no come?» «No lo sé», respondió sin tono, como si no fuera importante. Ramiro abrió el suyo y le pegó el primer mordisco con ganas. El pan estaba seco, la milanesa medio fría, pero no se quejó. Masticaba en silencio, pensando qué chingados hacía con esa mujer en su camión, pero también, ¿por qué no la había dejado ya en la terminal? «¿Usted conoce Gualeguaychú?», preguntó, por cambiar de tema. «Pasé una vez, hace años. Es lindo, cuando no llueve y no apesta a humedad». Silencio. Ella jugueteaba con el papel aluminio, doblándolo y desdoblándolo con los dedos. «¿Alguien la está buscando, Elvira?». La pregunta cayó como piedra en el agua. Ella se quedó congelada unos segundos, sin parpadear. «No lo sé», dijo al final. «Tal vez sí, tal vez no. Si es por mí, no voy a andar haciendo preguntas raras. No más, tengo que saber si hay bronca, para no meterme en algo feo». Ella lo miró por primera vez directo. ¿Y si le dijera que sí hay bronca? Ramiro la sostuvo con la mirada. La lluvia golpeaba el techo del camión como aplausos sordos. «Depende de la bronca», contestó. Un auto viejo pasó rápido frente a ellos, salpicando agua por todas partes. Elvira se agachó de golpe, cubriéndose el rostro. «¿Lo ve?», dijo con voz quebrada. «Ni siquiera sé por qué me da miedo eso. Pero lo da, y fuerte». Ramiro tragó saliva. «Pues yo no sé qué hizo, ni de qué se escapa. Pero ya está aquí, y mientras esté en esta cabina no le va a pasar nada. Eso se lo juro por la neta». Elvira respiró hondo. Cerró los ojos un segundo y asintió. No dijo gracias. No hacía falta. Y en ese momento, sin darse cuenta, Ramiro empezó a cuidarla como si fuera parte de su historia, aunque aún no supiera por qué. Eran cerca de las 6 cuando Ramiro entró al comedor de la estación, buscando un café decente y algo de calor. La lluvia ya era solo un chispeo, pero el frío se había metido hasta los huesos. Elvira se había quedado en la cabina, dormitando con los brazos cruzados y la cabeza apoyada en la ventana, como si el cansancio la hubiera alcanzado de golpe. El lugar
Olía a grasa vieja y pan recalentado. Un televisor colgado en la esquina escupía un noticiero con volumen bajo. Ramiro se sirvió café de la garrafa junto al mostrador cuando una voz familiar lo sacó de su concentración. ¡No mames! ¡Ramiro Sosa, viejo mula de ruta! Volteó. Ahí estaba Pacheco, con la misma panza cervecera de siempre y una sonrisa que se le escapaba hasta los ojos. Llevaba puesta una chamarra de cuero que había visto mejores tiempos y una gorra con el logo de YPF. Se abrazaron con fuerza. «Órale, cabrón, ¿cuántos años? ¿Qué hacías por acá?» «Cargando en Concordia, bajando a Rosario. ¿Y tú?» «Ando con autopartes. Me echaron un viaje relámpago. Ya sabes, cuando no hay a quien más chingar. ¿Y tú solo?» Ramiro dudó un segundo. «Sí, bueno, más o menos. Traigo una pasajera». Pacheco alzó las cejas. «¿Qué, levantaste a una mochilera o qué?» «Una mujer. Estaba en la banqueta en Paso de los Libres. Con esa tormenta no iba a dejarla ahí». Pacheco dio un sorbo a su mate, luego bajó la voz. «¿Una mujer sola?» «Sí. ¿Y cómo se llama?» «Elvira». El silencio que siguió fue raro. Pacheco frunció el ceño como si el nombre le hubiera picado algo en la memoria. «¿Elvira? ¿Alta? ¿Delgada? ¿Cara de pocos amigos?» «Pues sí, por...» Pacheco dejó el mate sobre la mesa y se inclinó hacia él. «Mira, no quiero meter cizaña, pero hace como 2 semanas, en un grupo de choferes, alguien compartió una alerta. Una señora con ese nombre se peló de un geriátrico en Entre Ríos. Dicen que estaba mal de la cabeza, que tenía un historial medio turbio». Ramiro se quedó helado. «¿Cómo que turbio?» «Pues... no sé, loco. No eran detalles claros, ya sabes cómo es el chisme de ruta, pero sonó feo, algo de familia, de una pérdida, de que no estaba bien y que podía ser peligrosa. Hasta pusieron una foto. No estoy seguro, pero se parecía a lo que describes». Ramiro tragó seco. Miró hacia la ventana, donde su camión esperaba en el estacionamiento, como un monstruo dormido con secretos adentro. ¿Y si no es ella? ¿Y si sí? Mira, compa, no te digo que la bajes, pero ten cuidado. Hay gente que carga cosas más pesadas que una mochila». Ramiro asintió, pero no dijo nada. Pagó el café y salió al aire frío, con el corazón latiendo raro. Subió a la cabina. Elvira seguía en la misma posición, pero ahora lo miraba, como si supiera que algo había cambiado. «¿Todo bien?», preguntó. Ramiro asintió lento. Encendió el motor, y mientras el rugido llenaba el aire otra vez, sintió por primera vez que no sabía a quién llevaba a su lado, ni si estaba preparado para averiguarlo. La carretera seguía mojada, pero ahora era otra cosa la que resbalaba dentro del camión: la duda. Ramiro tenía la mirada fija en el espejo retrovisor lateral, aunque en realidad lo usaba más para verla a ella que para revisar el tráfico. Elvira seguía ahí, con esa quietud que ya no se sentía calma, sino tensa, como si estuviera aguantando algo que no podía soltar. La conversación con Pacheco lo había dejado inquieto. La historia del geriátrico, el nombre, la foto parecida, todo le rondaba en la cabeza como moscas en panadería. ¿Y si era verdad? ¿Y si estaba cargando una bronca que no entendía? ¿Y si le metían un problema de esos que no se limpian ni con años de silencio? Elvira se acomodó en el asiento sin mirarlo. «¿Qué te dijo tu amigo?», soltó como si hubiera leído su mente. Ramiro se tensó, no respondió al instante. Encendió el intermitente para cambiar de carril y mientras lo hacía, le lanzó una mirada rápida. «¿Cómo sabes que era un amigo?». «La forma en que lo abrazaste». Él resopló. «Me dijo cosas que me hicieron pensar. ¿Y estás pensando en dejarme?». Ramiro apretó la mandíbula. Bajó el volumen del estéreo que apenas murmuraba una chacarera instrumental. «Estoy pensando que no sé quién eres». Silencio. Pero esta vez no era el mismo silencio seco de siempre. Ahora había algo más, una especie de aceptación, como si ella ya esperara esa pregunta. «¿Y si te dijera que yo tampoco sé?». Ramiro giró la cabeza hacia ella un segundo. Elvira no sonreía.
Ni bromeaba. Estaba hablando en serio. Todos creen que somos lo que mostramos, pero a veces uno es más las cosas que esconde, agregó. Eso suena muy bonito, pero no me dice nada, porque no todo se dice con palabras, Ramiro. Algunas cosas solo se cargan, como piedras en los bolsillos. El camión entró en una curva larga. Al fondo, un sol tímido empezaba a abrirse paso entre las nubes. Pero la luz no alcanzaba a aclararle las ideas. ¿Qué cargas tú, Elvira? Ella volteó lentamente. Lo miró directo. Un nombre que ya no me pertenece, un pasado que no me perdona, y un secreto que si lo suelto, se rompe todo. Ramiro se quedó callado. El aire se sentía espeso, cargado, como antes de una tormenta que no viene del cielo, sino del pecho. ¿Y tú qué cargas, Ramiro?, preguntó ella bajito. Aparte de cajas y remordimientos, eso le dolió, no porque fuera mentira, sino porque era exacto, porque nadie se lo había dicho así, tan al grano. Yo cargo una hija que no me habla, dijo sin pensarlo, y cada cumpleaños que me perdí se me clava más que cualquier pinche deuda. Elvira asintió, no dijo lo siento, no hizo drama, solo compartió el silencio. La ruta seguía. El Scania rugía constante, pero Ramiro ya no tenía claro si avanzaba o si simplemente se alejaba de sí mismo. Miró de nuevo el retrovisor. Las sombras seguían ahí, alargadas por la luz de la tarde, como si lo persiguieran. Y por primera vez se preguntó si Elvira no era una amenaza, sino un reflejo. El paisaje cambió sin avisar. Los campos abiertos dieron paso a árboles bajos, caminos rurales, con casas esparcidas y estaciones de servicio cerradas. Era ese tramo largo y solitario donde la ruta parecía un pasillo entre mundos. Ramiro llevaba rato manejando sin hablar. Elvira tampoco decía nada, pero esta vez el silencio no pesaba como antes. Era otra cosa, como si ambos supieran que algo estaba a punto de decirse y que cuando saliera no habría marcha atrás. Elvira movió la cabeza estirando el cuello. ¿Alguna vez sentiste que ya no pertenecías a ningún lado? La pregunta fue directa, como un dardo. Ramiro no respondió enseguida. Todo el tiempo, dijo por fin, desde que dejé de ver a mi hija, no me hallo, ni con mi familia, ni en mi casa, y lo poco que me quedaba, lo fui dejando en cada viaje. Entonces estamos igual. Ramiro giró un poco la cabeza hacia ella. ¿Tú también dejaste todo? Elvira soltó aire, como si fuera a sacar una espina. No me dejaron opción, me encerraron, en un lugar donde ya no era una persona, nomás un nombre en un expediente. Me quitaron todo, mis decisiones, mi silencio, hasta mis errores, y eso me quebró. ¿Un geriátrico? Ella asintió, pero no estaba loca, estaba triste, que no es lo mismo, aunque para muchos sí lo sea. La frase lo sacudió. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿A quién? ¿A los que ya me habían borrado? ¿A los que me pusieron bajo llave por mi bien? A veces el exilio no es estar lejos de un lugar, es que nadie te quiera de vuelta. Ramiro tragó saliva, miró el horizonte. El cielo empezaba a oscurecer otra vez. Yo también me exilié, confesó. Me alejé cuando más me necesitaban. Pensé que después iba a arreglarlo, pero nunca volví, y cuando quise ya era tarde. Mi hija ya no me reconocía. Solo me mandaba mensajes con voz de adulta y corazón de niña rota. Elvira bajó la mirada. A veces el daño no se ve hasta que alguien lo refleja. Ramiro se tensó un poco. ¿Tú me ves roto? No, te veo lejos, como yo. Un tráiler pasó en sentido contrario, salpicando todo. El Scania se balanceó apenas. ¿Y tú qué buscas, Elvira? Algo que no se pueda recuperar, pero al menos se pueda mirar a los ojos sin miedo. Ramiro asintió, entendiendo más de lo que hubiera querido. ¿Y tú? Dijo ella, suave. ¿A qué le tienes miedo? Él no respondió de inmediato. Miró el retrovisor, luego la carretera y por último, a sí mismo en el reflejo de la ventana. A que un día pare el camión y no tenga a quien bajarse a saludar. Elvira sonrió, sin alegría.
Entonces sigue manejando, Ramiro. Tal vez, si no frenamos, no se siente tanto el vacío. Y por primera vez, los dos sintieron que no estaban tan solos en sus caminos, que sus exilios, aunque distintos, los habían cruzado por algo. El motor seguía, firme, pero algo en ellos ya empezaba a aflojarse. Como si por fin, en medio de tanta distancia, hubieran encontrado un pedazo de sí mismos en el otro. La lluvia había cesado, pero el aire seguía espeso, de esos que anuncian que algo está por romperse, aunque no sea el cielo. Elvira giró la cabeza con suavidad. Llevaban más de 2 horas en ruta, bordeando pueblos chicos y estaciones oxidadas. El Scania avanzaba con ese rugido constante que a Ramiro le servía de anestesia para el pensamiento. Pero ese día, ni el motor lo callaba por dentro. «Necesito llegar a Rosario», dijo Elvira de repente. Ramiro no dijo nada al principio. Siguió con la mirada fija en la carretera, procesando la petición como quien se traga una espina. «Rosario no estaba en mis planes», respondió después. «Tampoco estaba en los míos salir de donde salí», contestó ella. El tono no era grosero, era seco, como si supiera que estaba pidiendo algo que pesaba. «¿Qué tienes allá?» «Algo que dejé pendiente». Ramiro la miró de reojo, la notó más tensa que antes. Los hombros le temblaban levemente, aunque no hacía frío, y su mano que reposaba sobre el bolso ahora apretaba el cierre con fuerza. «¿Te van a buscar ahí?» «No lo sé. Tal vez». Silencio. «¿Y si me estoy metiendo en algo que no entiendo?» «Ya estás metido», dijo Elvira bajito. «La pregunta es si te animas a seguir». Esa respuesta le caló hondo. No era una amenaza. Sonaba más a advertencia, a una verdad que no podía disfrazarse. Ramiro frenó en una estación solitaria. El sol empezaba a caer, pintando el cielo de un naranja sucio. Apagó el motor, bajó sin decir nada y fue hasta la cabina de pago. Compró una botella de agua y un par de cafés instantáneos. Al volver, la encontró con los ojos cerrados, pero no dormida. «Rosario, entonces», dijo, entregándole el vaso caliente. Elvira lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «No sé si te estoy arrastrando a algo, Ramiro». «Mira», respondió encendiendo un cigarro. «En mi vida me he metido en peores broncas, y muchas las elegí yo. Esta nomás me cayó encima. ¿Y por qué sigues?» «Porque algo en ti me recuerda a mí», dijo él, sin pensar demasiado. «Y a veces uno no ayuda por noble, sino por egoísta. Como si al salvar al otro, uno pudiera salvar un pedazo que ya perdió». Elvira no respondió. Bebió un sorbo del café. Luego volvió la mirada a la carretera. El sol ya se escondía. Ramiro encendió el camión. El rugido llenó otra vez la cabina. «No prometo nada, pero te voy a llevar», dijo mientras metía primera. «Eso sí, si esto se pone feo, quiero que me digas la neta. No quiero broncas que se sienten en el asiento de atrás sin que yo las vea venir». Elvira asintió. «Prometido». Y entonces arrancaron rumbo a Rosario, con más preguntas que respuestas, pero con un pacto silencioso que ya los unía más de lo que pensaban. El camino era incierto, pero a veces los rumbos más peligrosos son los únicos que te llevan a donde necesitas ir. La noche había caído con un silencio espeso. No llovía, pero el aire estaba cargado de esa electricidad previa a una tormenta que no es de agua, sino de palabras. El Scania rodaba lento por la ruta vacía. Las luces altas abrían camino entre la oscuridad, pero dentro de la cabina, lo que se iba aclarando era otra cosa. Elvira había estado callada durante un buen rato. Observaba el vacío por la ventana como si buscara algo en el reflejo. «Tengo que decirte algo», soltó de pronto con la voz ronca. Ramiro la miró de reojo. Su mandíbula se tensó. Algo en su tono le dijo que no iba a hacer cualquier cosa. «Dime». «Escapé», dijo sin vueltas, «de un geriátrico». Ramiro frenó un poco, instintivamente, como si su cuerpo necesitara tiempo para procesar. «¿Cómo que escapaste?» «Me ingresaron a la fuerza, mis sobrinas».
Dijeron que ya no podía cuidarme sola, que estaba inestable, pero yo no estaba loca, Ramiro. Solo estaba sola. Ramiro apretó el volante. No era lo que esperaba escuchar. No sabía qué esperaba en realidad, pero eso lo agarró en curva. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque ya nadie me cree, nadie me escucha sin juzgar. Pensé que si lo decía, tú también te ibas a bajar del camión, como todos. Elvira hablaba despacio, con la voz quebrada, como si cada palabra la desgarrara un poco. Me sacaron de mi casa, una tarde. Me dijeron que era por mi seguridad, que no debía preocuparme, que iban a cuidar de mí. Y me encerraron. No podía salir, no podía tomar decisiones, me daban pastillas que me dejaban atontada. Yo nomás lloraba. Ramiro tragó saliva. Esa imagen se le clavó como un puñal. Una mujer sola, olvidada, encerrada sin su consentimiento. ¿Y nadie te visitaba? No, ya todos habían hecho su duelo conmigo. Yo era la carga que les había quedado de herencia. Ramiro bajó la velocidad del camión y estacionó a un costado de la ruta. Apagó el motor. El silencio fue brutal. ¿Y entonces qué hiciste? Un día fingí que dormía. Cuando todos se fueron a la misa semanal del centro, me salí por la puerta trasera. Caminé 3 horas bajo el sol y desde entonces solo he estado buscando dónde no sentirme un estorbo. Ramiro bajó del camión. Necesitaba aire. Se frotó el rostro con las 2 manos, como si pudiera limpiarse el torbellino que tenía en la cabeza. Elvira lo observaba desde adentro. No lo llamó, solo lo esperó. ¿Y si todo era verdad? ¿Y si ella era una víctima de esas injusticias silenciosas que nadie cuestiona porque vienen con bata blanca y sello oficial? Pero, ¿y si no? ¿Y si había algo más detrás? Ramiro volvió a subir, cerró la puerta, miró al frente. No sé qué pensar, Elvira. No te pido que pienses nada, solo que sigas el camino. Nada más. Él la miró. ¿Y qué vas a hacer en Rosario? Voy a ver a alguien que me debe una respuesta. Y después, ya no sé. Ramiro encendió el camión, pisó el acelerador. El Scania rugió de nuevo. Órale pues, Rosario, pero si alguien te está buscando por las malas, necesito saberlo. No por miedo, por respeto a mí y a mi camión. Elvira asintió con lentitud. Lo entiendo. Si ves que algo se pone raro, tú haz lo que tengas que hacer. No te lo voy a reprochar. Ramiro la miró de reojo. En sus ojos no había locura, había dolor, había rabia, había abandono, pero también había algo más. Y aquí va la pregunta para quienes vienen siguiendo esta historia. ¿Ustedes qué harían en lugar de Ramiro? ¿La dejarían en la siguiente parada o seguirían el viaje hasta el final? Déjenme un comentario con su opinión. Porque a veces los caminos más largos no se recorren con las llantas, sino con el corazón. Era casi medianoche cuando Ramiro detuvo el camión en un pequeño parador al borde de la ruta. El lugar estaba semivacío, con apenas una lámpara titilando sobre una mesa de plástico y el sonido lejano de un perro ladrando. «Estira las piernas un rato», dijo él apagando el motor. «Yo voy por café». Elvira bajó sin decir nada. Caminó lento, con la espalda ligeramente encorvada, como si el frío o el peso del pasado le apretaran los huesos. Ramiro pidió 2 cafés en vaso de telgopor y una bolsa de medialunas. Cuando volvió, ella estaba sentada en la orilla de una banqueta de cemento, mirando al suelo. «Aquí tienes», le ofreció el café. «Gracias». Bebieron en silencio unos segundos. Luego Elvira, sin levantar la mirada, soltó: «Tuve un hijo». Ramiro se quedó quieto. No dijo nada. Esperó. Se llamaba Lautaro. Tenía 21 años. Alto, flaco, más noble que yo, eso seguro. Ramiro tragó saliva. Sintió que algo se movía dentro, pero no habló. Sabía que lo que venía era pesado. Murió en un accidente de moto. Una noche, iba a buscar a su novia. Me pidió permiso, y yo no se lo di. Le dije que se quedara, que había tormenta, pero él se fue igual.
Me gritó algo desde la puerta y no volvió nunca. Elvira dejó el vaso a un lado. Se abrazó las rodillas como una niña perdida. La policía me dijo que fue rápido, que no sufrió, pero yo sí. Yo sigo sufriendo cada pinche día. Ramiro la miró de perfil. El reflejo de la luz débil le marcaba las arrugas de la cara, pero también una tristeza más profunda, de esas que no se quitan ni con los años. Después de eso, me apagué. Me alejé de todos. Dejé de contestar llamadas. Dejé de cocinar. Dejé de hablar. Y cuando mi hermana se cansó de verme así, me entregó a ese lugar de mierda. Te van a cuidar, me dijo. ¿Y la novia? Sufrió. Me mandó cartas un tiempo. Luego se fue a España. Nunca volvió. Yo también tengo una hija, dijo Ramiro al fin. Pero no me habla. Me alejé tanto que cuando quise volver ya no había espacio para mí. Elvira lo miró. Por primera vez, con una compasión que no venía de la pena, sino del reconocimiento. ¿Y tú qué le dijiste la última vez? Ramiro bajó la mirada. Luego te llamo. Silencio. No lo hiciste, ¿verdad? No. Me dio miedo, vergüenza, no sé. Todos cargamos con algo que no supimos decir a tiempo, murmuró ella. El café ya estaba frío. La noche era pura humedad y recuerdos. A veces lo sueño, siguió Elvira. Lo veo parado frente a la puerta con la mochila colgada y esa sonrisa que siempre me hacía ceder. Y despierto creyendo que va a entrar, pero solo entra el silencio. Ramiro sintió que le apretaban el pecho, quiso decirle algo, no por consolarla, sino porque necesitaba soltar lo que él también traía guardado. Pero no pudo, solo encendió un cigarro y le ofreció uno. Gracias, dijo ella, tomándolo con los dedos temblorosos. Fumaron juntos, mirando la carretera. Ningún auto pasaba. ¿Y si este viaje es eso?, dijo Ramiro. Un intento de llegar a tiempo, aunque sea tarde. Elvira lo miró. Sus ojos estaban llenos, pero no lloraba. Entonces no pares, porque lo único peor que no llegar es rendirse antes. Y en ese instante, en medio de la noche rota, ambos entendieron que no estaban solos en su dolor, que el viaje no era solo un destino, sino un acto de redención. A veces, el verdadero camino empieza cuando uno se atreve a hablar, aunque ya no haya nadie que escuche. Las primeras luces de Rosario aparecieron entre la neblina como faroles flotando. El río, invisible pero cercano, dejaba en el aire ese olor húmedo y espeso que lo cubre todo en la madrugada. El Scania se deslizaba lento por avenidas semivacías, como si el camión también supiera que algo importante estaba por terminar. Ramiro iba con la espalda tensa, los ojos bien abiertos, pero el pensamiento en otra parte. No había preguntado a dónde exactamente en Rosario. Elvira tampoco lo había dicho, solo pidió que la llevara al centro, y él obedeció. Doblaron en una calle angosta, entre edificios antiguos, hasta que ella levantó la voz por primera vez en media hora. «Aquí». Ramiro frenó frente a una puerta de madera vieja. Había un farol apagado y un timbre oxidado. La fachada no decía nada, pero Elvira la miraba como si fuera un altar o una herida. «¿Estás segura?». Ella asintió. Abrió la puerta del copiloto, bajó con cuidado y se quedó de pie junto a la cabina, mojándose los zapatos en un charco. «Gracias por no preguntar tanto», dijo. Ramiro bajó un poco la ventana. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no venían. Fue entonces que ella lo miró fijo y soltó. «No es que yo escape, Ramiro, es que ya nadie me espera y aún así sigo caminando». Y esa frase le pegó directo, como una patada en el pecho, no por lo que decía, sino por lo que removía, porque en el fondo él también iba así, caminando sin que nadie lo esperara. Elvira no esperó respuesta. Cerró la puerta con suavidad y caminó hacia la entrada. No tocó el timbre, solo se quedó ahí, mirando hacia adentro, como quien vuelve a un lugar que juró no pisar más. Ramiro la siguió con la mirada. La vio quedarse quieta frente a la puerta. No entraba, no se iba.
Solo estaba ahí, como suspendida. Ramiro apoyó la frente en el volante. Respiró hondo. No supo si era rabia, tristeza o una mezcla de ambas, pero algo se le estaba quebrando adentro, algo que había aguantado por años, algo que no tenía nombre, hasta que Elvira lo dijo con esa frase maldita. «Ya nadie me espera». «La chingada», murmuró con la voz quebrada. Pensó en Alma, en cada cumpleaños que no llamó, en cada promesa rota, en cada luego te marco que nunca cumplió. Y pensó que si ella le decía hoy, «ya no me esperes», tendría toda la razón. Golpeó el volante con la palma. El sonido hueco lo sacudió. El camión encendido, el motor en ralentí, como si también esperara algo. Elvira seguía ahí. No se había movido. No entraba, no se despedía. Ramiro no podía arrancar. Y entonces se dio cuenta, no quería que ella se fuera, porque si lo hacía, si cruzaba esa puerta, tal vez ya no volvería a verla. Y eso, por alguna razón absurda, le dolía más de lo que estaba preparado para admitir. Bajó de la cabina. Caminó hacia ella bajo el cielo plomizo, con las manos metidas en los bolsillos y la voz atrapada en la garganta. «¿Vas a entrar?» Elvira no volteó. Solo dijo: «No sé si estoy lista». «Entonces no entres todavía». Ella lo miró, con esos ojos llenos de pasado, de pérdidas, de dolor, pero también de algo nuevo, duda. «¿Y tú? ¿A dónde vas ahora?» Ramiro la miró de vuelta. Y por primera vez dijo algo que no había dicho en años. «No lo sé, pero ya no quiero seguir solo». Y en ese momento, sin que nadie lo dijera, algo entre ellos dejó de ser pasajero. Se quedaron ahí, parados, uno junto al otro, frente a una puerta cerrada y una ciudad que apenas despertaba. Y sin saberlo aún, la historia que los unió estaba a punto de dar un giro que ninguno imaginaba. Ramiro volvió al camión. Subió como si sus piernas pesaran el doble. Cerró la puerta de un golpe y se quedó quieto, con las manos en el volante y la mirada clavada en la calle vacía. La lluvia empezaba de nuevo, fina, constante. Las gotas golpeaban el parabrisas como un reloj que marcaba el tiempo perdido. Encendió el motor. El rugido del Scania lo sacudió. Las luces encendieron el asfalto mojado, pero lo que tenía frente a él no era la ruta, era una decisión. «Ya está», se bajó, dijo en voz baja, como para convencerse. Metió primera. Avanzó unos metros. El nudo en el pecho crecía. Elvira ya no estaba en la banqueta. Había desaparecido en cuestión de segundos. Ramiro pisó el freno. Miró por el retrovisor. Nada. Volteó por la ventana. Oscuridad. Y entonces lo sintió, como un empujón por dentro, como si algo se le hubiera despegado del alma. «La madre», murmuró, y giró el volante con fuerza. El Scania hizo una vuelta en U que chilló contra el pavimento mojado. Ramiro apretó el acelerador y regresó a la esquina. Vacía. No había señales de ella, ni en la puerta, ni en la cuadra, ni en las ventanas. Ramiro bajó del camión sin apagarlo. Corrió bajo la lluvia, cruzó la calle, golpeó la puerta. Nadie abrió. Tocó el timbre oxidado. Esperó. Nada. Corrió hacia el cruce. Miró a ambos lados. Caminó rápido por la vereda. Giró en la siguiente calle. Ni una sombra. «¿Dónde chingados te metiste?», susurró con el pecho agitado. Se subió al camión otra vez. Puso en marcha y empezó a recorrer las calles del centro como un loco. Bajaba la ventana en cada esquina. Miraba bajo toldos, en paradas de colectivo, en portales oscuros. Y entonces la vio. Un bulto oscuro caminando lento, cruzando un puente angosto. Mojada, sola. Ramiro se frenó en seco. Se bajó sin pensarlo. Corrió hacia ella. «¡Elvira!». Ella se detuvo, pero no volteó. «¡Elvira, por favor!». Se giró. Tenía el rostro empapado, los ojos rojos. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz ahogada. «No podía irme así. No podía dejarte. Algo no me dejaba. Te dije que ya nadie me espera». «Pues entonces espérame tú a mí, carajo». Elvira lo miró como si no entendiera, como si nadie le hubiera gritado algo así en años. Ramiro se acercó. No la tocó,
Solo respiró hondo, mojándose igual que ella. No sé qué eres para mí, ni qué vine a buscar con todo esto. Pero si te pierdes ahora, Elvira, yo también me pierdo. Ella bajó la mirada. Lloraba, pero no por tristeza. Era otra cosa, como alivio, como si alguien, al fin, la hubiera llamado por su nombre y no por su pasado. No tengo nada que darte, dijo. Y yo no vine a pedirte nada, solo no te vayas sola. Elvira lo miró. Dio un paso hacia él, solo uno. ¿A dónde vamos? Ramiro miró alrededor, al cielo gris, a la ciudad que empezaba a iluminarse con luces de madrugada. No tengo ni idea, pero ya no quiero manejar sin rumbo. Elvira asintió, y con ese gesto, como si fuera nada, se subió de nuevo a su vida. Ramiro encendió el motor. El rugido del camión sonó distinto esta vez, como si también supiera que algo había cambiado. Y mientras Rosario despertaba tras la lluvia, dos almas, que creían estar solas, decidieron no soltarse más. Aunque el destino aún no estuviera claro, aunque el camino siguiera incierto, las llantas del Scania chirriaban sobre el pavimento mojado. Ramiro giraba por tercera vez la misma cuadra sin resultado. El corazón le latía como si estuviera corriendo, aunque no se había movido del asiento. Tenía las manos tan apretadas al volante que los nudillos se le veían blancos. Pasó por la terminal, por los refugios cerca del río, por una vieja estación donde alguna vez cargó gasoil en los 90. Nada, ni una señal de ella. Se bajó frente a un café cerrado, golpeó la puerta por impulso. Adentro, un hombre barría con desgano. Vio a una señora, morena, pelo corto, algo flaca. Anda sola, caminando por acá. El tipo lo miró un segundo y negó con la cabeza. Por aquí no pasó nadie desde que empezó a llover. Ramiro apretó los dientes. Volvió al camión. ¿A dónde chingados fuiste, Elvira? Encendió el estéreo, más por desesperación que por ganas. Saltó una canción vieja. Todo se derrumbó dentro de mí. Lo apagó al instante. El silencio era menos cruel que ese eco. Mientras cruzaba otra avenida desierta, la mente lo traicionó. El recuerdo apareció solo, sin pedir permiso. La cara de Alma, su hija, llorando detrás de una puerta cerrada. «Papá, ¿por qué no viniste?» Ramiro apretó los ojos, como si pudiera empujar la imagen hacia atrás. Pero ahí estaba, su voz, su carita, la muñeca envuelta que nunca entregó, el pastel sin velas y luego el silencio. El castigo de los años sin contacto. Me convertí en lo mismo que ella, murmuró. Gente que desaparece sin decir adiós. El camión frenó en un semáforo. La ciudad seguía dormida. Ramiro sacó el celular. Dedicó varios segundos a mirar el contacto de Alma que aún conservaba. Te busqué por todos lados. No sé si sirve de algo decir esto, pero me duele. Y estoy intentando arreglarme. No se atrevió a mandarlo. Guardó el celular otra vez. Giró hacia un mercado popular. Ahí, entre toldos bajados, vio a una mujer limpiando el piso de un local. Se detuvo. Disculpe, señora. ¿Vio a una mujer anoche por aquí? Estaba sola, medio empapada. Llevaba un bolso negro. La mujer se acomodó el cabello bajo el gorro. La que se quedó bajo la marquesina del 24. Sí, estuvo ahí un rato. Luego un patrullero la levantó. No se la llevaron, nomás le preguntaron cosas. Luego caminó hacia el hospital viejo, el que está por Urquiza. Ramiro sintió como algo dentro de él se activaba. Gracias, señora. En serio. Puso el camión en marcha y salió como alma que lleva el diablo. El hospital. Ese maldito hospital. El mismo que Elvira había mencionado en voz baja la noche anterior. Mi hermana está en Rosario, en un hospital público. Ahora todo encajaba. Elvira no había ido a esconderse. Fue a enfrentarse. Y eso lo asustó más que cualquier otra cosa. No era miedo por ella, era miedo por lo que ella pudiera encontrar y por lo que eso significaría para los dos. El hospital estaba a unos 10 minutos. Ramiro conducía con el corazón en la garganta, pero no por Elvira, por lo que traía en la cabeza desde que la perdió de vista.
Cada vez que doblaba una esquina, cada vez que el semáforo cambiaba, una pregunta le martillaba. ¿Y si Alma me escuchara ahora? ¿Y si pudiera explicarle, aunque sea una vez? El celular estaba en la consola del camión, boca abajo. Parecía pesar una tonelada. Lo miró. Lo volvió a mirar. «Chingado, Sosa, si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca», murmuró. Frenó a un lado del camino, bajo un árbol grande. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo lento como un péndulo del pasado. Agarró el celular. Buscó su contacto. «Alma, hija». Aún conservaba esa nota, como si necesitara recordarse a sí mismo quién era ella. Respiró hondo y presionó el botón de llamada. La llamada no fue respondida. Se activó el buzón de voz. Ramiro se quedó mudo los primeros segundos. Luego, de golpe, las palabras le salieron atropelladas. Ya no podía echarse para atrás. «Alma, soy yo, tu papá». Pausa. «Ya sé que no es el mejor momento ni la mejor forma, y que tal vez ni quieras escuchar esto, pero llevo años con esto atragantado. Y hoy, no sé por qué, necesito decirlo». Miró por la ventana. Las gotas seguían cayendo, lentas, pesadas. «Fui un cobarde. Pensé que alejándome te hacía un favor que no merecías cargar con alguien como yo. Pero el tiempo no cura nada si uno no regresa». Tragó saliva. «Te extraño, hija. Extraño tu voz, tus dibujos, el caos de tu risa. No sé si estoy a tiempo, pero estoy intentando ser alguien que tú no te avergüences de conocer». Le temblaba la mano. No sabía si seguir o colgar. «No estoy bien, no del todo, pero me encontré con alguien en el camino, alguien que, sin querer, me hizo verme en el espejo, y ya no me gustó lo que vi. Me hizo darme cuenta de que sigo huyendo, de que nunca paré». Miró el volante, estaba mojado. No sabía si por la lluvia o por sus manos. «No te pido que me llames, ni que me perdones. Solo que sepas que te llevo conmigo. Cada pinche kilómetro, cada pinche cumpleaños que me perdí». La voz se le quebró. «Si algún día quieres hablar, aunque sea para mentarme la madre, aquí voy a estar. Ya no me escondo, Alma. Te lo juro. Ya no más». Se quedó unos segundos en silencio. Luego cortó. Miró la pantalla del celular como si esperara que vibrara al instante. No lo hizo. Solo volvió a su estado muerto, frío, mudo. Ramiro se apoyó contra el respaldo. Cerró los ojos. Sintió que acababa de bajarse de una montaña que llevaba años subiendo. Arrancó el motor. El rugido del Scania sonó diferente, no más fuerte, pero más limpio. Condujo en silencio rumbo al hospital, y por primera vez en mucho tiempo no se sentía completamente vacío. Algo adentro había hecho clic. No era perdón, ni alivio, pero sí un principio. Porque hablar con Alma, aunque fuera al aire, fue como abrir una ventana que llevaba años cerrada con clavos. Y justo cuando doblaba la última esquina hacia el hospital, el celular vibró. Un mensaje de voz. De ella. No se atrevió a escucharlo todavía, solo lo miró, con los ojos húmedos y una sonrisa apenas dibujada. «Órale, mi niña», susurró. «A lo mejor todavía hay chance, a lo mejor». Y mientras las luces del hospital se hacían más grandes en el horizonte, Ramiro entendió que, tal vez, no estaba tan tarde para empezar de nuevo. Las luces del hospital viejo de Rosario parecían parpadear entre la neblina. Era un edificio ancho, con fachada desgastada y rejas pintadas con brocha gorda. Ramiro estacionó el Scania a media cuadra, con el motor todavía caliente. Bajó sin apagarlo. Caminó rápido, los zapatos chapoteando en charcos sucios, la mirada clavada en cada banco, en cada figura borrosa. Y entonces la vio, sentada sola en una banca metálica frente a la entrada del hospital, con el bolso en las piernas, las manos cruzadas y la mirada clavada en el portón, como si esperara que se abriera solo, o tal vez como si esperara el valor para cruzarlo. Ramiro se acercó sin hacer ruido. Se detuvo frente a ella, mojándose sin importarle. «¿Vas a quedarte ahí toda la noche?» Elvira levantó la cabeza con lentitud. No se sobresaltó.
No lloró. Solo lo miró con esos ojos que ya no escondían dolor, sino calma, como si todo lo que tenía que romperse ya se había roto. No pensé que vendrías. No podía irme, aunque hubiera querido. Ella hizo un gesto mínimo. No era una sonrisa, pero sí algo parecido al descanso. Tenía miedo, admitió, de que ya no estuviera, de que me dijera que me odia, o peor, que no me diga nada. ¿Y qué pasa si sí te dice algo? Entonces tendré que escucharlo. Ramiro se sentó junto a ella. El silencio que se armó entre los dos fue distinto. No pesaba, no presionaba. Era ese tipo de silencio que solo se consigue después de haber dicho todo lo necesario. No vine a empujarte, dijo Ramiro mirando al hospital. Solo vine a quedarme hasta que decidas. ¿Y si no entro? Me quedo igual. Elvira cerró los ojos un momento. A mi hermana la lastimé, no de forma directa, pero sí con mi distancia. Cuando perdí a Lautaro, me alejé de todos, y ella solo trataba de sostenerme. A veces uno se protege alejando gente, no porque no la quiera, sino porque cree que va a hacerle daño. Eso hiciste tú. Ramiro asintió despacio. Lo peor es que uno se miente tan bien, que acaba creyéndoselo. Elvira miró la puerta del hospital, luego a él. ¿Crees que vale la pena intentar otra vez? No lo sé, dijo Ramiro con sinceridad, pero no te vas a quedar tranquila si no lo haces. Ella respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, lo hizo sin miedo, sin prisa. ¿Me esperas? Claro. No me voy a ningún lado. Se levantó despacio. Sus pasos no eran firmes, pero tampoco temblorosos. Caminó hacia la entrada. Tocó el timbre. Una enfermera la recibió. Antes de entrar, Elvira se giró. Lo miró a los ojos, solo con los ojos. Y esa mirada decía más que cualquier palabra. Era un gracias, un te veo, un no estoy sola. Todo junto. Ramiro levantó la mano en señal de aquí sigo. Y así se quedó sentado bajo la lluvia, sin paraguas, mirando la puerta cerrarse. El tiempo pasó raro. No era rápido ni lento. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese rincón de ciudad, mientras adentro algo importante ocurría. Ramiro encendió un cigarro. No lo fumó, solo lo dejó quemarse entre los dedos. Pensó en Alma, en Elvira, en todas las veces que dejó cosas sin cerrar. Y entonces sintió que algo dentro de él también se estaba abriendo. No era paz, aún no, pero sí un primer paso. Una hora después, Elvira salió. Tenía los ojos rojos, pero no de tristeza, de haber soltado. Ramiro se puso de pie. ¿Todo bien? Ella asintió. Todo empieza a estar. Y por primera vez se abrazaron, sin palabras, sin explicaciones, porque hay silencios que no separan y hay silencios que unen. El pasillo olía a desinfectante barato y recuerdos mal curados. Elvira caminaba con pasos cortos, los dedos apretando el bolso como si fuera un escudo. Las paredes eran color crema, llenas de grietas y cuadros torcidos. Un enfermero la guió sin hablar. Ya sabía a quién venía a ver. La mujer que no recibía visitas desde hacía meses. Al llegar a la puerta del cuarto, Elvira se detuvo. ¿Seguro que está sola? El enfermero asintió. Sí. Está despierta pero no habla mucho. Elvira respiró hondo, muy hondo. La puerta se abrió con un chirrido leve, y ahí estaba, sentada junto a la ventana, la mujer que la conocía desde que eran niñas. Rosa, canosa, más delgada, con la mirada clavada en el cielo gris de Rosario. «Hola», dijo Elvira apenas en voz. Rosa giró lentamente. Sus ojos se abrieron, incrédulos. Tardó en reconocerla, pero lo hizo. «Pensé que estabas muerta», susurró. Elvira sintió que se le caía el piso. «Lo estuve un rato». Rosa no lloró, ni Elvira, pero el silencio que vino después fue todo lo que hacía falta. Dos mujeres separadas por el dolor, el orgullo y el miedo, frente a frente, sin más filtro que el paso del tiempo. «Me encerraron, Rosa, pero antes yo ya me había ido». «Sí», respondió su hermana. «Te fuiste cuando más te necesitaba».
Elvira bajó la cabeza. Y ahora vuelvo porque te necesito yo. Ramiro seguía sentado en la banca de siempre. Había dejado de llover, pero el aire seguía cargado. Encendió otro cigarro. Lo miró un segundo y lo apagó sin darle una calada. Se sentía inquieto, no por Elvira, por lo que se le venía encima. Abrió el celular. El mensaje de Alma seguía ahí. No lo había escuchado. Y entonces lo hizo. Puso el altavoz, cerró los ojos. Papá, no sé qué decir. Me agarró de sorpresa tu mensaje. Una pausa larga, respiración entrecortada. Pasó mucho tiempo y me enojé, muchísimo, pero también me cansé de odiarte. Otra pausa. No sé si estoy lista para verte, pero sí para leerte. Escríbeme, si quieres. Ramiro sintió que el pecho se le abría, no de dolor, de alivio, de esperanza, una hija que no lo rechazaba del todo. Eso ya era demasiado para un solo día. Guardó el teléfono, se recargó hacia atrás y cerró los ojos. Por primera vez en años, sin culpa. Adentro, Rosa y Elvira compartían un mate viejo. Hablaron poco, pero lo suficiente. Se dijeron lo que pudieron, lo que no, se lo guardaron para otro momento. Porque eso era lo que les quedaba ahora, tiempo. ¿Y ese hombre que te trajo?, preguntó Rosa con una sonrisa pícara. Un loco, un buen loco, de esos que no se cruzan dos veces. Rosa la miró. Entonces no lo pierdas. Elvira no respondió, pero la frase se le quedó grabada. Cuando salió del hospital, Ramiro ya estaba parado junto al camión, esperándola con un café en la mano. ¿Cómo te fue? Elvira no respondió con palabras, solo lo abrazó, largo, callado. Y en ese abrazo ambos entendieron que el reencuentro más importante no era con otros, sino consigo mismos. Pasaron unos días. Ramiro ya estaba de regreso en la ruta, con la misma mula de siempre, los mismos paisajes de campo abierto y gasolineras que olían a fritura y soledad. Pero algo en él era distinto. No era fácil de explicar. Era como si su sombra pesara menos. Amanecía en un paraje de Entre Ríos, había dormido en la cabina, como tantas veces, pero al despertar notó algo raro. En el tablero, entre el cenicero y el estéreo viejo, una hoja doblada en 4. No recordaba haberla visto antes, no la había puesto él. La desplegó con cuidado. Era una hoja de cuaderno, escrita a mano, con letra firme y clara. Empezó a leer. Ramiro, si estás leyendo esto es porque ya me fui. No de ti ni del todo, solo me fui de esta parte del camino que nos tocó compartir. Quería darte las gracias por detenerte esa noche, por no preguntar de más, por no juzgarme ni mirarme como si estuviera rota, porque aunque lo estaba, tú no lo hiciste más difícil. Me salvaste, no de un lugar, sino de una caída que no tenía fondo. Gracias por escucharme sin interrumpir, por esperarme sin exigir, por manejar mientras yo me deshacía en el asiento de al lado. Ramiro apoyó la carta sobre el volante. Cerró los ojos. Sentía un nudo raro en el estómago, uno que no dolía, pero tampoco se iba. Volvió a leer. Sé que tienes tus propias heridas, tus propios silencios, y aunque nunca me contaste todo, pude verte. Porque los que hemos perdido algo grande, nos reconocemos sin decir mucho. Cuando tocaste la bocina afuera del hospital y no dijiste nada, entendí que había encontrado algo valioso, un hombre con más corazón que palabras. Me fui porque tenía que hacerlo, no porque quisiera, pero ya era momento de caminar sola. Ahora sí por decisión, no por abandono. Ramiro se limpió los ojos con la manga de la chamarra. No sabía si lloraba o si solo estaba reaccionando tarde a todo. Volvió a mirar el sobre. No había dirección, no había número, solo la hoja y su firma. No sé si algún día te vuelva a ver, quizás sí, y si pasa, ojalá sea en otra estación, con menos peso en la espalda. Mientras tanto, sigue manejando, Ramiro, pero ya no como quien huye, sino como quien busca. Elvira. El motor arrancó con el primer giro. El Scania rugió como siempre, pero esa mañana sonaba diferente, como si también leyera la carta, como si entendiera.
Ramiro guardó la hoja en la visera, le echó una última mirada antes de pisar el acelerador. «Órale, Elvira», murmuró, «pues aquí sigo, buscando». Y mientras la carretera se estiraba frente a él, supo que Elvira no era una pasajera más. Era un faro, una parada que le mostró el mapa para volver a sí mismo. Quizá no volvieran a cruzarse, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que Ramiro ya no era el mismo hombre que la recogió empapada bajo la lluvia. Ahora llevaba una carta. Y algo más valioso, la certeza de que detenerse por alguien a veces es el inicio de un nuevo destino. El cielo apenas clareaba cuando Ramiro encendió el motor. El Scania vibró con ese rugido que siempre lo hacía sentir en casa, pero esta vez sonó distinto. No era solo potencia, era una especie de respiración. La ciudad quedaba atrás, desdibujada en los espejos. Ramiro bajó la visera del camión. Colgada de un clip improvisado, se movía una foto pequeña, algo deslavada de Alma, con trencitas y cara de traviesa. La misma que una vez guardó en la billetera, pero que nunca se animó a mirar por tanto tiempo. Ahora la tenía ahí, a la vista, no como reproche, sino como norte. «Buenos días, hija», murmuró con una sonrisa cansada. «Vamos por otros kilómetros». Y aceleró, sin prisa, sin miedo. Mientras dejaba atrás los primeros tramos de ruta, pensó en todo lo que había pasado en los últimos días. En Elvira, en la carta, en el mensaje de voz de Alma, que escuchó ya 10 veces. Ninguna vez igual. No era una historia de final feliz, ni falta que hacía. Era una historia de segundas oportunidades. De esos comienzos raros que no parecen grandes, pero que se sienten como respiración después del ahogo. Pasó por una estación donde alguna vez se detuvo con Elvira. Ahora le parecía distinta, más clara, más viva. Sonó el celular, lo miró. Un mensaje de Alma. «¿Dónde andas ahora?». Una frase tan simple, pero que lo hizo cerrar los ojos un segundo. Porque no era curiosidad. Era puerta abierta. «Estoy yendo a Santa Fe, pero si quieres que me desvíe, tú nomás dime», dijo en voz baja, como si pudiera oírlo. Y por primera vez en mucho tiempo le dieron ganas de llegar a algún lugar. El sol ya subía, dándole forma al paisaje. La ruta estaba tranquila. Algunos muleros lo saludaban al pasar. Todo era familiar, pero a la vez nuevo. Ramiro bajó un poco la ventana. El viento le pegó en la cara. Y no solo no le molestó, le supo a vida. En la radio sonaba una canción que no reconocía, pero el estribillo lo tocó. «No siempre es tarde, si aún hay camino». Volteó a ver la foto de su hija. Se movía suavemente con el vaivén del camión. «¿Sabes qué, Alma? No sé si soy un buen papá, pero tengo ganas de intentarlo. De a poquito, como se dan los pasos que valen la pena». El celular volvió a sonar. Esta vez era una llamada, de ella. Ramiro no contestó de inmediato, lo dejó sonar 3 veces, y luego apretó el botón verde. «Bueno», silencio del otro lado. Luego, su voz. «Hola, papá». Él cerró los ojos, sonrió. «Hola, hija, qué chido escucharte». Y mientras la conversación arrancaba, temblorosa, torpe pero viva, la carretera seguía adelante, no con la prisa de quien escapa, sino con la paz de quien al fin ha decidido volver. Y aunque no supiera a dónde lo llevaría ese camino, lo único claro era esto: Ramiro ya no manejaba solo. A veces, no se trata de llegar a tiempo, sino de tener el valor de regresar. Ramiro no salvó a Elvira y ella no lo rescató a él, pero juntos se acompañaron en el momento exacto en que ambos estaban por rendirse. Porque en esta vida, el verdadero viaje no está en los kilómetros recorridos, sino en atreverse a volver donde duele, mirar de frente lo que se abandonó y decidir, aunque sea tarde, volver a intentarlo. ¿Y tú, cuántas veces pensaste que ya no había vuelta atrás? Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para volver a hablar, volver a abrazar, volver a sentir. Si algo de lo que viste aquí te tocó el corazón,
Si te hizo pensar en alguien que dejaste atrás o en lo mucho que puede cambiar una simple decisión, déjanos un comentario. Queremos leer tu historia. Regálanos un like si esta historia te movió algo adentro. Y comparte el video con esa persona que, como Ramiro, aún tiene oportunidad de retomar su camino. Porque sí, tú también formas parte de esto. De una comunidad que cree que las buenas historias pueden sanar, unir y transformar. Y si quieres seguir viviendo historias así, reales, intensas, con alma, suscríbete al canal. Porque la siguiente historia puede ser justo la que estabas esperando. Y aquí estaremos para contarla, contigo, para ti, siempre.